Bien. Entonces vamos a empezar con lo que es Biología 4. En Biología 4 vamos a ver teorías sobre el origen de la vida, fijismo, uso y desuso y evolución. Teorías del origen de la vida. Tenemos el creacionismo, tenemos lo que es la generación espontánea, tenemos lo que es la panspermia y tenemos la teoría quimiosintética o del origen primitivo. El hombre desde sus inicios empezó a preguntarse cómo se había originado la vida. Es el gran misterio y sigue siendo el gran misterio de cómo se originó todo esto, ¿sí? Entonces surgieron distintas teorías. De repente veían que la vida surgía así, como se ve en la animación, de la nada, ¿no? Que de estas hierbitas aparecían estas cositas blancas. Y decían, esa es la materia que genera esos hongos, ¿sí? En parte, pero pensaban que más bien eso era lo que provocaba la aparición del hongo, que era la materia generadora de vida, ¿sí? Para entender, vamos a ver dos tipos de teorías. Primero, el creacionismo y la panspermia, que refieren que la vida viene desde el exterior de la Tierra. El creacionismo es la creencia religiosa de que todo fue creado por un ser divino, por uno o más seres divinos. La Biblia menciona a un Dios, el cual creó a los cielos y la tierra y todo lo que existe en ella, a su imagen y semejanza al hombre. El Popol Vuh menciona que Huracán y Gutamas crearon a seres primero de madera, las plantas, después seres como los animales que tuvieran voz y al último crearon al ser humano, ¿sí? Del maíz. Y así cada una de las distintas civilizaciones va a tener su historia de cómo se generó la vida, ¿no? Entonces, un ser divino, todopoderoso, que puede generar la vida a su antojo, ¿sí? Ese es el creacionismo. La panspermia fue propuesta en 1908 por Svan Arrhenius. Él mencionaba que la vida llega desde el espacio. Dice, en algún lugar lejano de la galaxia hay un planeta con todas las formas de vida posibles. Y estas formas de vida posible, de repente ese planeta las expulsa como meteoritos, o estalla, o algo así, y como si fuera un diente de león, todas estas semillas se esparcen, y van a llegar a la Tierra, donde van a encontrar las condiciones adecuadas para desarrollarse, ¿sí? Panspermia significa semilla del exterior, ¿sí? Viene la vida del exterior a través de meteoritos. Eso es lo que propone Svan. Le preguntan a Svan, ok Svan, la vida viene del exterior, ¿y cómo se generó la vida en el otro planeta? No, pues no sé. No sé cómo se pudo haber generado la vida en el otro planeta. El problema simplemente lo traslada a otro lugar, ¿sí? Dicen los filósofos, a final de cuentas, todo tuvo que haber tenido algún origen, algún inicio, ¿sí? ¿Cómo empezó todo esto? Y eso es lo que se está investigando. Antes de lo que era la panspermia, había una teoría que era la generación espontánea. En esa proponía que ciertas formas de vida aparecen de la materia no viva. Se creía que los seres vivos provenían de materia no viva. Por ejemplo, decían que las moscas provenían de la carne echada a perder, que si tú juntabas troncos en un río, los echabas, se van a generar cocodrilos. Y si tú mezclabas trigo con ropa, lo revolvías y lo dejabas en el sótano tres semanas, esa es la materia que generaba ratones. Eso era lo que se creía. Va a tener que venir un científico que se llama, en 1668, Francisco Redi, para hacer un experimento tapando botes con carne podrida. El experimento de Francisco Redi consistía muy sencillo. Mete carne echada a perder en frascos. Estos frascos uno lo deja abierto y otro los tapa. Y se descubre que en el frasco abierto sí se generan moscas, pero en el frasco tapado no se generan moscas. Y él explica, bueno, es que en el frasco destapado las moscas llegan y ponen sus huevecillos y de ahí de estos huevecillos surgen larvas que son los gusanos y de ahí surgen las moscas. En el frasco tapado no se puede llegar a generar moscas. ¿Por qué? Porque la mosca no llega y pone sus huevecillos. Y en un frasco tapado con una tela porosa, pues
toda la podredumbre se queda aquí y puede ser un alimento para los animalitos estos, ¿sí? Entonces aquí es donde se generan las larvas. Todavía la gente de aquel entonces, en la época medieval, en 1600, no estaba convencida con el experimento de Redi. Decían, lo tapas, pues no le entra aire, por eso no hay la fuerza generadora de vida. Va a tener que venir Luis Pasteur a hacer un experimento con un matraz de cuello de cisne, cuello de cisne, con el cual, al momento de verterlo, ¿sí?, se vertía un jugo de frutas ahí. Se metía el jugo de frutas, ¿sí?, dentro del matraz. Se ponía a hervir. Cuando lo hervían, lo dejaban cierto tiempo y aparecían pequeñas seres ahí, bacterias, ¿sí? Luis Pasteur hace el cuello de cisne, lo mueve, lo hierve, ¿sí?, y descubre que posteriormente todas las bacterias que antes aparecían en el caldo hervido van a aparecer aquí, en esta partecita, ¿sí? Entonces, las bacterias quedan aquí y no contaminan al caldo. Si se inclina un poquito más, las bacterias pueden llegar a ingresar y con esto el caldo se contamina. Entonces, mientras no se incline, el caldo está limpio. Y con esto demuestra que en realidad hay bacterias, hay cositas, microorganismos en el exterior que son los que contaminaban el caldo. Y le preguntan a Pasteur, bueno, ¿y de dónde provienen esos seres vivos? Pues no lo sé. Lo vivo proviene de lo vivo, a grosso modo, ¿no? Entonces, eso es la generación espontánea. Va a pasar tiempo para que llegue una teoría, la del origen físico-químico. En 1924, Alexander Ivanovich-Oparin va a proponer que las sustancias químicas existían en la atmósfera primitiva. Existía el metano, el hidrógeno y el amoníaco. Y estos se van a mezclar en la atmósfera primitiva hasta formar la vida. Dice, anteriormente la atmósfera era muy distinta a la que como nos hacemos en la actualidad. Los mares estaban calientes. ¿Por qué? Porque existía mucha erupción volcánica, mucha evaporación, existía vapor de agua en grandes cantidades, mucha lluvia. Y esas lluvias provocaban en la atmósfera muchos rayos. Estos rayos rompían moléculas. Se fue generando una sopa orgánica, ¿sí?, que cuando se evaporaba el agua y los rayos rompían moléculas, caía y se volvían a unir, formando una sopa orgánica que se van uniendo organismos y organismos, ¿sí?, para ir formando las primeras proteínas y los primeros seres vivos a los que él denominó protobiontes, ¿sí? Posteriormente, después de esta teoría, va a venir un experimento por parte de Stanley y Miller en Inglaterra en 1953. Ellos van a meter agua, metano, amoníaco, hidrógeno, van a prender fuego y van a simular los rayos por medio de una batería. Al cabo de 15 días van a ver que el agua se torna rojiza. Analizan esa agua y descubren aminoácidos. Los aminoácidos, como ya vimos en Biología 2, son aquellos biomoléculas que son formadoras de proteínas, y las proteínas van a ir formando células. Entonces dicen, posiblemente sí se pudo generar la vida así. Y esa es la teoría del origen físico-químico o de la atmósfera primitiva, ¿sí? Y es la teoría más aceptada en la actualidad. Todavía no hemos generado vida a partir de lo no vivo, ¿ok? Entonces hay 3 teorías, bueno, 4 teorías: la creacionismo, la panspermia que viene del exterior, la de la generación espontánea, la del origen físico-químico. Bien, de repente dicen, ok, la vida se pudo haber generado así. ¿Cómo explicas que haya tantas especies animales y vegetales? Hay mucha vida en realidad en la Tierra, muchas especies muy distintas con distintas características. La forma en que se lo explicaban era la teoría del pijismo y la teoría del uso y desuso. Dicen, todos los seres vivos, el pijismo te dice que todos los seres vivos no han cambiado desde su creación. La teoría del pijismo es, el ser vivo nace cerdo y siempre va a ser cerdo. El ser vivo nace rinoceronte y siempre va a ser rinoceronte. Nace elefante y siempre va a ser elefante, alce, alce. No van a cambiar. Dios los creó así desde el origen
porque dice la Biblia, Dios creó a los seres vivos a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces esa es la teoría del fijismo. Y la teoría del uso y desuso la propone Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck propone que los seres vivos desarrollan los órganos que utilizan y los órganos que no utilizan tienden a desaparecer. Él explicaba, mira, la jirafa era antes como un caballo. Este caballo fue estirando su cuello porque no alcanzaba la comida y fue alargando sus piernas y su cuello. Y esas características se las fue pasando a su descendencia porque le proporcionó una característica en especial de mejora. Ya podía alcanzar la comida que estaba más alta porque cada vez se iba quedando más alta y solamente los que tenían el cuello largo y las patas largas sobrevivieron. Y eso les permitió sobrevivir hasta la actualidad. Los organismos que más usaron fue lo que se desarrolló. Una langosta, por ejemplo, en el fondo marino, dice, como casi en el fondo marino no hay luz, sus ojos no los utiliza y van desapareciendo. Sin embargo, sus antenas, que son los que más utiliza para tocar presas o para evitar depredadores, son las que le sirven para ir tocando el fondo marino y entonces esas se desarrollan más. Por eso dice, los seres vivos desarrollan más aquel órgano que utilizan más y tiende a desaparecer aquel órgano que no utilizan. Por eso es la teoría del uso y desuso. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? No. Ok. Evolución. Otra teoría que explica por qué hay tantas especies es la teoría de la evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución es el cambio de las características de un ser vivo con el paso del tiempo y supervivencia gracias a la selección natural. Menciona la teoría de la evolución que anteriormente iban saliendo pequeñas células que se fueron formando hasta ir formando las primeras plantas. Estas plantas fueron creando a los primeros peces, de una rama de ellos. Los peces fueron evolucionando, cambiando con el tiempo hasta lograr hacer los primeros anfibios, peces con huesos y después los primeros anfibios. Estos salen y se convierten en los primeros reptiles. Estos reptiles se van a ir transformando hasta transformarse en los primeros mamíferos. Dentro de estos mamíferos, unos mamíferos van a trepar los árboles y esos mamíferos van a generar los primeros monos y dentro de los monos una rama va a generar lo que son los seres humanos, ¿sí? Es así como se trata de explicar la aparición del ser humano y de las distintas especies, como distintas ramificaciones. Aquí en la animación de la derecha vemos, por ejemplo, un pez pulmonado, que cuando ya no hay agua en su charco, en su lago, sale y puede respirar en el exterior y utiliza sus aletas como lo estás viendo, como patas para caminar prácticamente, ¿sí? Entonces dice, posiblemente fue algo parecido lo que sucedió y la selección natural es la lucha entre las especies, va a sobrevivir el más adaptado. ¿A qué le llamamos la selección natural? La selección natural es el proceso mediante el cual aquellos seres con rasgos positivos tienen más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse. Por ejemplo, ahí tenemos en la animación unas langostas. Las langostas van a reproducirse y va a aparecer un camaleón que se va a comer aquellos que sí ve, el verde, el amarillito, el morado, pero sobrevive el verde porque se parece a una hoja. Y esa característica se las da a su descendencia. Y es por eso que solamente sobreviven aquellos que tienen características en especial para adaptarse y sobrevivir a un medio ambiente adverso. En este caso, el color verde le combinó para reproducirse, ¿sí? Para sobrevivir, porque se confundía con las hojas. Quizás si hubiera sido otoño, el color cafecito hubiera sobrevivido y el verde no, ¿ok? Entonces, estas son las características de selección natural. En el Polo Norte, por ejemplo, un oso polar es blanco y eso le permite cazar a sus presas, a las focas, a los leones marinos, porque no lo alcanzan a distinguir, no lo ven, se confunde con el medio ambiente que es blanco. O un oso hormiguero que ha evolucionado hasta crear una lengua pegajosa que le permite que se peguen los animales ahí en su lengua y pueda alimentarse de ellos. O bien un pez que ha desarrollado escamas para moverse en el agua más rápidamente e huir de sus depredadores. Esas son adaptaciones que son parte de la selección natural. O también la inteligencia, un pájaro, un ave que suelta una roca desde arriba para romper una almeja y poderse alimentar. O que usa un palo para picar dentro de un agujero y que salgan los insectos y poderse alimentar de ellos. Estos son parte de la selección natural.
nosotros como seres humanos desarrollamos mucho la inteligencia y eso nos ha permitido sobrevivir. ¿Ok? Esta es selección natural. Carlos Darwin y Alfred Wallace mencionan que las formas de vida evolucionan lenta y continuamente y descendemos de un antepasado común universal que nace con modificaciones favorables para adaptarse al medio ambiente y con eso deja descendencia con esas ventajas. Dice, provenimos posiblemente de algo parecido a una bacteria. Esta bacteria va a ir teniendo ramas. Si su habilidad le permite sobrevivir hasta nuestros días, lo podemos encontrar aún en nuestros días aquí con vida. Estos son, por ejemplo, las algas verde azules, las que se generan en los charcos cuando llueve, ¿sí? Son algas como natas que ahí están, son antiguísimas. De ahí pueden existir ramas que generan otros animales, los trilobites, u otra rama que genere las medusas, y las medusas tienen condiciones aptas para sobrevivir hasta nuestros días, llegarán. Las abejas, los insectos son otras ramas, y pueden existir seres, por ejemplo, los pterodáctilos, los dinosaurios, que estos ya no tuvieron las condiciones idóneas y ya no sobreviven hasta nuestros días, ¿no? Pero, por ejemplo, el pez pulmonado todavía existe, los anfibios aún existen, dentro de esta rama se generó una rama que son los simios y dentro de este un antepasado común generó lo que son los seres humanos, ¿sí? Entonces esas son las ramas que van generando, ¿sí? Esa es la teoría de la evolución de Alfred Wallace. Y ahí, como vemos en la animación, podemos ver un anfibio, una rana, cómo va transformándose de algo parecido a un pez, un renacuajo, y que va perdiendo conforme va avanzando la cola y van aumentándole sus patitas, su cuerpo. Dicen, algo parecido tuvo que haber sucedido con todos los demás. En algún momento de su cambio, quizás un ser simplemente se quedó sin patitas y de ahí surgen las serpientes o las ballenas, que simplemente van apareciendo las aletas, ¿no? Entonces, eso es la teoría de la evolución. Un proceso largo y continuo. ¿Dudas, preguntas? Lo de la evolución entonces es de Carlos Darwin. De Carlos Darwin y Alfred Wallace. Y es la teoría más aceptada por las evidencias que han aparecido a lo largo de la paleontología. ¿Ok? Vamos a ver, todavía no sabemos cómo se originó la vida y todavía no sabemos muchas cosas de cómo llegaron tantas especies en la actualidad. Vamos a las preguntas. ¿Qué aprendimos? Pregunta 1. Relaciona las teorías del origen de la vida con sus postulados. Tienes panspermia, quimiosintética, generación espontánea y creacionismo. Y acá tienes 5. Procesos de síntesis abiótica en los mares originaron vida. La vida se originó por disposición de los dioses. La vida se originó de manera repentina, de manera inerte. La síntesis de ARN originó los primeros organismos y bacterias y esporas llegaron en meteoritos a la Tierra. Y acá tienes las respuestas. Cuando ocurre esto, yo te recomiendo que utilices la que sepas. ¿Cuál sabemos? Creacionismo, ¿no? Por disposición de los Creacionismo y dioses. panspermia. Ok. Creacionismo va con la B, entonces voy a buscar las de 4B. 4B, ahí están. Que es la A Panspermia. y la C. De materia Panspermia inerte, ¿cuál fue fue? la de la semilla, materia inerte. La 1 con la C. No. Ah, caray, no es cierto. Generación espontánea es la materia inerte. Bacterias y esporas que llegaron en meteoritos en la Tierra. Panspermia. Esa es la panspermia. Una E. Entonces la 2 es la quimiosintética. Proceso de síntesis abiótica en los mares que originaron la vida. Ok. Entonces, así es como lo puedes contestar. Tú vas tachando las que no, corrigiendo las que sí, y vas a ver, una tiene que coincidirte con todas. ¿Ok? Ahí la que sobró fue el inciso D, la síntesis del ARN originó los primeros organismos. Ajá. Bien. Siguiente. Es una teoría de la evolución de las especies. Postuló que el principal mecanismo de esta es la selección natural. Carlos Darwin. Carlos Darwin, sí, exactamente, sí. Entonces él postula la selección natural. 2. ¿Cuál de los siguientes ejemplos no representa una adaptación al medio?
Todas son adaptaciones al medio menos una, y esa es la respuesta. Los organismos comedores de insectos, no, esa sí pertenece. Ujú. Esta sí es una adaptación. El ave que usa una espina de cacto Esta es una para flotar. adaptación, ¿sí? Se tuvo que adaptar, tuvo que aprender a utilizar herramientas para comer. Los roedores de color claro de las praderas son presa fácil de los búhos. Exactamente. Eso no es una adaptación, al contrario, debido a su color claro, van a desaparecer, se los comen. Ujú. Y ya no va a haber roedores claros, puros oscuritos. ¿Ok? Sí, 4. Antiguamente se creía que los microorganismos surgían del caldo, los gusanos de la carne y los ratones de mezclas de camisas sudadas. ¿A qué teoría corresponden estas ideas? generación espontánea. Generación espontánea. Bien. 5. Determinó una teoría de la forma de evolución de las especies, la teoría del uso y desuso. Lamarck. Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Perfecto. Siguiente. Teoría que establece que las especies vegetales y animales no cambian desde sus orígenes. Fijismo. El fijismo. Perfecto. Bien, ¿dudas, preguntas? No. La